Hace unos años, en una exposición de arte, conocí a una mujer. Conversamos un rato, de pie, frente a un cuadro que a los dos nos pareció horrible. Recuerdo que le ofrecí mi brazo para que se apoyara al bajar un escalón y, más tarde, le acerqué una silla. Lo normal, ¿no? Lo que un hombre de mi edad hace. Lo que me enseñaron a hacer. Unas semanas después, me encuentro con un amigo en común y me pregunta, así, de la nada, che, ¿y cómo va todo con Marta? Yo, sinceramente, no entendí. ¿Qué tiene que pasar con Marta?, le dije. Él me miró como si yo fuera un extraterrestre. Y me explicó que ella estaba convencida de que yo estaba interesado. Que esos gestos, mi atención, eran el principio de algo. Les voy a ser completamente honesto. Me quedé helado. Porque no era así. Yo no estaba interesado de esa forma. Yo solo estaba siendo amable. Y en ese preciso momento, mientras buscaba las palabras para explicarle a mi amigo sin parecer un canalla, me di cuenta del lío monumental que armamos los hombres de mi generación sin decir una sola palabra. Y lo que voy a contarle ahora sobre esa diferencia entre la amabilidad y el interés es algo que la mayoría de los hombres que usted conoce jamás va a admitir en voz alta. Ahora, piense en esa situación. Piense en Marta. Ella vio gestos que, en su mundo, en la lógica de las relaciones humanas, significan una cosa: me interesas. Y no estaba loca por pensarlo. Cualquier persona sensata lo habría pensado. Y ahí está la trampa, ¿no es cierto? El malentendido silencioso que deja a una mujer preguntándose qué fue lo que no vio, qué señal interpretó mal. Le pregunto a usted, directamente. ¿Alguna vez le pasó? Conocer a un hombre que parecía perfecto, atento, educado, un caballero de los que ya no hay. Le corre la silla, se acuerda de si toma el café con azúcar o sin azúcar, la escucha con una atención que parece absoluta. Y usted, naturalmente, siente que algo están haciendo. Y de repente, nada. Silencio. El hombre no desaparece del todo, no, eso sería más fácil. Simplemente, se vuelve distante. La conversación vuelve a ser sobre el clima. Los gestos se vuelven automáticos. Y usted se queda con esa sensación helada en el estómago, pensando, lo imaginé todo, hice el ridículo en mi propia cabeza. Créame que entiendo esa confusión, porque yo mismo estuve del otro lado innumerables veces. Momentos en los que sí estaba interesado, de verdad, y cada intento mío de acercamiento, cada gesto que iba más allá de la simple cortesía, la otra persona lo recibía con una sonrisa amable y pensaba, qué hombre tan educado. Y la conversación moría ahí. En ese terreno seguro, cordial, donde nunca, pero nunca, pasa nada importante. Ese es el campo minado en el que nos movemos a nuestra edad. Un lugar donde los códigos que nos enseñaron ya no funcionan como antes. Y por eso quiero hablar de esto. No tengo un título de psicólogo, no soy un experto en relaciones. Soy un hombre de 63 años que estuvo ahí, en los dos lados del mostrador. Fui el que confundió sin querer y fui el que no supo cómo hacerse entender. Y si algo aprendí, es que la diferencia entre un gesto amable y una declaración de interés es casi invisible por fuera, pero es un mundo entero por dentro. Y yo conozco ese mundo. Para entender este enredo, hay que entender de dónde venimos. Los hombres de mi generación fuimos criados con un manual de instrucciones que nadie escribió, pero que todos conocíamos de memoria. El código del caballero. Y ser un caballero no era una herramienta para conquistar a una mujer. Era una obligación social, una prueba de que habías tenido una buena crianza. Se nos enseñaba a ser serviciales, protectores y corteses con todas las mujeres. Con la vecina, con la hermana de un amigo, con una desconocida en la calle. No era una elección que hacíamos pensando en una persona en particular, era un rol que representábamos. La amabilidad era nuestro uniforme. Y uno se pone el uniforme para salir a la calle, sin pensar demasiado en él. Y ahí, creo yo, está el nudo de todo. Porque cuando usted veía esos gestos, esa atención, era completamente lógico, totalmente razonable, que lo interpretara como algo personal. Como una señal dirigida a usted.
Lo que nadie le dijo nunca es que para nosotros, muchas veces, no era personal. Era el papel que se esperaba que cumpliéramos. A nosotros no se nos enseñaba a hablar de sentimientos. Eso era tabú. Un hombre que hablaba de lo que sentía era blando, débil. El interés no se demostraba con palabras, se demostraba con hechos. Pero no con los hechos que usted esperaba. Se demostraba siendo proveedor, siendo protector. El interés romántico, el deseo, la curiosidad por el alma de la otra persona, eso era un asunto privado. Algo que se procesaba en silencio, por dentro, en un lugar al que rara vez se le daba acceso a nadie. Y por eso, cuando la amabilidad se detenía y usted esperaba el siguiente paso, lo que encontraba era un silencio. Porque el guión de la amabilidad se había terminado, y para lo que venía después, a nosotros nunca nos enseñaron las palabras. Entonces, ¿cómo se distingue una cosa de la otra? ¿Cómo saber si la atención que un hombre le está dando es el guión que le enseñaron de memoria o si es el comienzo de una historia que él mismo está intentando escribir, con miedo y con torpeza? Voy a decirle algo que a los hombres de mi generación no nos gusta admitir. La amabilidad, muchas veces, es nuestro escondite perfecto. Es una fortaleza donde nos sentimos seguros, educados, correctos. El interés, en cambio, nos saca a campo abierto. Y eso nos da pánico. La primera gran diferencia es esta: la amabilidad es general, el interés es específico. Piense en esto: la amabilidad es un paraguas que uno abre por reflejo si empieza a llover y cubre a quien esté al lado. El interés es salir de casa con el paraguas en un día de sol, buscar a una persona concreta y decirle: no sé si va a llover, pero por si acaso, quiero caminar a tu lado. ¿Ve la diferencia? El primer gesto es una reacción. El segundo es una intención. Durante los últimos años de mi matrimonio con Valentina, yo seguía siendo un hombre amable. Le corría la silla, le servía el vino en la cena, le abría la puerta del coche. Pero mi atención ya no era para ella. Era un acto reflejo, un hábito. Mi cuerpo estaba ahí, cumpliendo su papel, pero mi cabeza estaba en otro lado. Años después, cuando conocí a Elena, me descubrí en medio de una cena recordándole una tontería que ella había dicho una semana atrás, solo para verla sonreír de nuevo con esa cara de sorpresa. Mi atención tenía un solo destinatario. Estaba cazando detalles de su mundo para traerlos al nuestro. Usted, del otro lado, podía ver dos situaciones parecidas: un hombre atento. Pero por dentro, una era un teatro vacío y la otra era un estreno a sala llena. Y esto me lleva al segundo punto, que es todavía más sutil. La amabilidad ocupa el silencio, el interés crea la conversación. Un hombre que solo está siendo cortés va a hablar del tiempo, de la política, de lo que sea para que no haya un momento incómodo. Es un relleno. Pero un hombre que está verdaderamente interesado, ese hombre es un ladrón de historias. Tiene una curiosidad que no puede disimular. Yo puedo hablar de fútbol o de economía con cualquiera durante horas. Es un escudo perfecto, no arriesgo nada. Pero recuerdo que cuando empecé a salir con Carmen, no se me ocurría preguntarle qué opinaba del gobierno de turno. Le preguntaba: ¿y vos, en esa época, dónde estabas, qué soñabas? Quería el mapa de su vida, no su opinión del noticiero. Porque cuando un hombre se interesa, no quiere conversar, quiere entender. Quiere saber dónde duele, dónde están las risas, dónde hay un lugar en el que, quizás, con suerte, pueda entrar él. La próxima vez que un hombre le haga una pregunta, fíjese bien. ¿Le está pidiendo una opinión o le está pidiendo un recuerdo? Ahí hay una pista enorme. Y aquí viene lo más difícil para nosotros: la amabilidad es pasiva. El interés es activo y siempre, siempre, implica un riesgo. Un hombre amable reacciona: si a usted se le cae algo, él lo levanta. Si tropieza, la sujeta. Pero un hombre interesado provoca. Crea la situación. No espera encontrársela por casualidad, genera la excusa para verla. Una llamada para preguntar una tontería que podría buscar en internet. Un mensaje con la foto de un libro diciéndole: esto me hizo pensar en vos. Es la diferencia entre decir qué bueno verte por acá y decir la semana que viene voy a andar por tu barrio,
¿te parece si tomamos un café? Lo primero es un comentario inofensivo. Lo segundo es una propuesta. Y cada propuesta, por pequeña que sea, es un salto al vacío. Contiene la posibilidad de un no. Y créame, a nuestra edad, un no pesa. La amabilidad nunca se arriesga a un no. Por eso es tan cómoda. El interés vive en ese riesgo. Vive en la planificación de ese encuentro casual que de casual no tiene nada. Y finalmente está la prueba definitiva. La clave de todo. El tiempo. Un hombre amable le va a dar el tiempo que le sobra. Si coincide con usted en una reunión, va a conversar. Pero un hombre interesado crea tiempo para usted. Altera su mundo para que usted tenga un lugar en él. Y el tiempo, a los 60 y pico, es lo único que de verdad nos queda. Yo siempre fui un hombre de rutinas. Durante meses, caminaba por el parque cerca de casa todos los martes por la mañana. Era sagrado. Cuando Elena me contó, como al pasar, que ella a veces iba los miércoles, yo seguí yendo los martes. Lo seguro, mi rutina. Hasta que un día, sin decirle nada, aparecí un miércoles. Su cara de sorpresa fue un regalo. Yo solo le dije cambié el día de la caminata. Fue un gesto mínimo. Pero por dentro fue una revolución. Fue decirle sin palabras, estoy dispuesto a desordenar mi vida por la posibilidad de que vos entres en ella. No se fije en cuánto tiempo un hombre pasa con usted. Fíjese en que tuvo que mover él en su vida para que ese tiempo exista. Hubo una tarde, al principio de todo, con Elena. Estábamos en una sala llena de gente, en algún evento. Yo conversaba con un conocido y, de repente, la vi. Estaba al otro lado de la sala, hablando con otras personas, y se reía de algo. Lo automático, lo que mi cuerpo de hombre educado de 60 años habría hecho sin pensar, era saludar con un gesto de la cabeza y seguir con mi conversación. Lo seguro. El guión. Pero esa tarde fue distinto. Me quedé mirándola y sentí un impulso que no era de amabilidad. Era miedo, en realidad. Un miedo muy claro a que si yo no hacía algo en ese mismo instante, ese momento se iba a pasar, se iba a disolver en el ruido de la sala, y ella ni siquiera se habría dado cuenta de que yo la estaba mirando. Así que interrumpí a la persona con la que hablaba, creo que con una excusa bastante torpe. Y crucé toda la sala. Le juro que sentía que cada paso hacía ruido, que todo el mundo me estaba mirando, que estaba rompiendo alguna regla no escrita. Cuando llegué a su lado, esperé a que terminara su frase, y lo único que se me ocurrió decirle fue, perdona que te interrumpa, pero prefería estar hablando contigo. Nunca, en toda mi vida, había hecho algo así. Fue la decisión más honesta y más aterradora que había tomado en años. En ese momento, mientras ella me miraba con sorpresa, entendí todo. Entendí que había pasado décadas siguiendo un libreto, el de ser amable, el de ser correcto, y que por primera vez estaba improvisando. Y lo que decidí, no con la cabeza, sino con el cuerpo, con el estómago, fue que ya no quería seguir el guión. Que prefería el riesgo de decir lo que sentía con un acto, por pequeño que fuera, que la seguridad de no sentir nada. Y ese gesto tan simple, créame, lo cambió todo. La conversación que tuvimos esa tarde, al lado de una mesa con copas a medio llenar, fue diferente a todas las que habíamos tenido antes. Porque ya no éramos dos personas amables llenando el silencio. Éramos dos personas que habían elegido estar ahí, en ese metro cuadrado de la sala, y eso le dio un peso a cada palabra que no había tenido antes. Esa relación con Elena duró 3 años. 3 años que, le soy sincero, me enseñaron más sobre mí mismo que los 22 que estuve casado. Y no porque mi matrimonio fuera malo, no me malinterprete. Sino porque con Elena, por primera vez en mi vida adulta, yo no estaba ahí por costumbre, ni por obligación, ni por el guión que me habían enseñado. Estaba ahí por elección. Una elección que renovaba cada mañana, con el miedo y la maravilla que eso implica. Aprendí que la amabilidad mantiene a la gente a una distancia segura y cómoda. Es una muralla invisible, pero muy efectiva. El interés de verdad, te obliga a saltar esa muralla.
Te obliga a cortar la distancia, aunque te tiemblen las piernas al hacerlo. Y esa es la única verdad que quiero dejarle hoy. La próxima vez que usted dude, la próxima vez que se pregunte si está imaginando cosas, no se fije en si él es atento. No se fije en si le corre la silla o le abre la puerta del coche. Fíjese en una sola cosa, fíjese en si él asume un pequeño riesgo por usted. Un riesgo mínimo, casi invisible. Si cambia su rutina, si provoca un encuentro, si hace una pregunta que lo deja un poco expuesto. Porque la amabilidad, nuestra amabilidad, es un eco del pasado. Pero ese pequeño riesgo, ese es el único sonido que hace el presente cuando está intentando empezar.